es la postura de la oposición respecto a las reformas de Claudia Sheinbaum? ¿Se refiere concretamente a lo de Trump o a...? Y de Trump también. Bueno, si quieren empezamos con el tema de Trump. Primero, reiterar algo que es fundamental. O sea, como dijo Vicente Guerrero, la patria es primero. Y nosotros, ante cualquier embate que venga del extranjero, en este caso de Estados Unidos, vamos a cerrar filas con el país. Pero creo que hay que agregar un par de cosas. La primera es que la economía ya está en declive. Y este asunto de los aranceles sin duda puede ser devastador para la economía, pero hay que entender que el problema empezó fundamentalmente con la reforma judicial, un disparate de reforma que ha ahuyentado la inversión en nuestro país y por supuesto el tema de los aranceles vendría a agravar las cosas. Y tenemos tres exigencias. La primera es que el gobierno no minimice el problema, no basta con poner aranceles de regreso, porque nosotros exportamos más del 80% a Estados Unidos y ellos solo nos exportan el 16%. Tomando en cuenta el tamaño del PIB, el golpe para nosotros sería 23 veces mayor que el golpe para ellos. Entonces, le exigimos al gobierno que no minimice el problema. En segundo lugar, necesitamos que el gobierno asuma una actitud mucho más propositiva. Lo hemos dicho con claridad, así como tenemos un tratado de libre comercio, México, Estados Unidos y Canadá, necesitamos un tratado en materia de seguridad, México, Estados Unidos y Canadá. Cuando en una relación entre dos países, un país es menos poderoso, a ese país le conviene que haya reglas claras, justamente para que no haya atropellos. Entonces nosotros, por supuesto, condenamos cualquier acción unilateral, pero sí creemos que para resolver el problema de la seguridad, para acabar con el crimen organizado, necesitamos trabajar de manera conjunta, porque en Estados Unidos se consumen las drogas, pero las drogas cruzan desde México, las armas vienen de Estados Unidos, los dólares que sirven para financiar al crimen organizado también vienen de Estados Unidos. Entonces tenemos que trabajar de manera conjunta, con toda la fuerza del Estado mexicano y también con toda la fuerza del Estado americano, en un tratado que establezca reglas claras para acabar con el crimen organizado y recuperar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Esa es nuestra posición. ¿Que contemple operativos conjuntos en territorio mexicano? Un acuerdo tan robusto, tan concreto como el Tratado de Libre Comercio, así como están establecidas todas las reglas en materia comercial en el Tratado de Libre Comercio, necesitamos un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que establezca derechos, obligaciones, que establezca a qué se compromete cada uno de los países. Ahora, yo entiendo que hay resistencias en México y hay que decirlo con claridad, no quieren abandonar esta tontería, este disparate de los abrazos no balazos. Para poner orden en México tienen que abandonar ese disparate, tienen que dejar la locura de abrazar a los criminales, de permitir al crimen organizado operar a sus anchas en el país. Necesitamos poner orden. Entonces sí, un tratado que establezca reglas claras, no a una intervención unilateral, sí a operativos conjuntos, sobre todo en materia de inteligencia, que juntos con las capacidades de los tres países podamos mapear a estas organizaciones criminales y darles donde más les duele, en su operación por un lado, pero sobre todo en sus finanzas. No basta con detener a la cabeza, vean lo que pasó en Sinaloa. Si solo detienes a la cabeza, de hecho la violencia aumenta. Lo que necesitamos es mapear a toda la organización criminal y dar un verdadero golpe deteniendo a todos los integrantes de la organización para liberar a la gente del yugo del crimen organizado. Hay que escuchar el clamor de la gente de Sinaloa, de Tabasco y de muchas partes del país. Hoy el crimen organizado domina mucho del territorio nacional y eso tiene que acabar. Senador, la presidenta de México dice que tienen ya el plan A, B y C. ¿Usted qué siente sobre esas declaraciones que ha hecho ella? Yo le recomiendo al gobierno mexicano aprender en cabeza ajena. Ni las bravuconadas de Petro, pero tampoco la lambisconería en la que lamentablemente cayó el gobierno canadiense. Aquí lo que se necesita es inteligencia, altura de miras, sí dignidad, pero también propuesta. México tiene que poner propuestas sobre la mesa, lo hemos dicho. México tiene que plantear el programa más ambicioso en materia de visas y programas de trabajo temporal, porque claro que nuestros paisanos quieren trabajar en Estados Unidos para sostener a sus familias, mandar dinero a sus comunidades, pero también la economía de Estados Unidos necesita a las trabajadoras y trabajadores mexicanos. Pongamos sobre la mesa una propuesta y en materia de seguridad, en lugar de estar defendiendo a los cárteles, lo que necesitamos es un tratado,
un acuerdo como ya lo he explicado. Pero no se defienden a los cárteles viendo que quedaron cuestionados muchos gobernadores en su forma de llegada y diputados, pues, una supuesta relación con estos tipos. Bueno, lo que hoy está pasando en Sinaloa y la frasecita de abrazos no balazos pintan de cuerpo entero la posición del régimen. El gobierno tiene que hacer un alto, dejar atrás esa locura, entender que andar abrazando criminales no pacifica al país. Digo, vean los números. El sexenio pasado, 200,000 homicidios. Es el sexenio más violento en la historia de México. INEGI acaba de publicar. Hay 6 ciudades en México donde más del 90% de la gente se siente insegura. Las 6 las gobierna Morena. Tienen que entender que abrazar criminales no va a resolver el problema de la violencia y no va a pacificar al país. Oigan, pues, si les parece, le pasamos la última, ¿no? Porque esta ya empezó. Con lo del Infonavit, ¿cómo ve usted esa situación? Vamos a dar esa batalla con todo por una razón muy sencilla, porque lo que el gobierno quiere es quitarle a las trabajadoras y a los trabajadores de México sus ahorros. Ese dinero que está en la subcuenta de vivienda es propiedad de la gente y el gobierno lo quiere usar para jugar al empresario. Pero vean nada más cómo le ha ido al gobierno cuando juega de empresario. La refinería de Dos Bocas, primero, costó el triple de lo que habían anticipado y tardó el doble. Si así van a operar una constructora, van a quebrar a esa constructora y van a dejar a la gente sin su dinero. Nosotros nos oponemos a que el gobierno le quite a la gente su dinero, porque lo que está en la subcuenta de vivienda es propiedad de las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, gracias.